El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro donde nos sorprendemos de las maravillas que hace el Señor. Creo profundamente que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Porque es el Espíritu Santo precisamente el que hace la obra. Hoy usted tiene que saber qué tiene que hacer para que los milagros que sucedían con estos hombres de Dios y ese poder que tenía esa iglesia también opere en cada uno de nosotros. ¿Tienen fe? Ahora sí, ahora sí. Amén. Vemos que las iglesias fundadas en ese tiempo, lo resumimos en la iglesia primitiva porque no había quizás un lugar fijo, pero sí eran los que se convertían en ese tiempo. Y la palabra dice que tenían paz por toda Judea, por Galilea y por Samaria. Eran edificadas, andaban en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién no quiere paz, queridos hermanos? ¿Quién no quiere esa fortaleza espiritual? Hoy en la mañana estuvo con nosotros el hermano Ariel y el hermano Gastón, esposo e hijo de nuestra querida hermana Florentina, una sierva de Dios, muy fiel al Señor en su humildad, allí ella haciendo siempre su trabajo, yendo a visitar en los hospitales. Y la Biblia nos enseña que cuando visitamos a un enfermo, estamos visitando al mismo Señor. ¿Cuánto hace que no visitamos, ¿no? Quizás a un enfermo, ¿no? Un pariente, un ser querido, un hermano de la iglesia. Por eso felicito a todas las hermanas y hermanos que están trabajando en los hospitales. Ahora el viernes que nos estamos reuniendo en las distintas columnas, una hermana sintió con otro hermano de abrir geriátricos para ir a orar por los abuelitos. Hay una hermana nuestra, muy usada por Dios, que está atravesando ahora una prueba, es una hermana de edad y está allí en un geriátrico, la familia decidió eso, es la hermana Violeta. Y la hermana Violeta siempre fue fortalecida por el Señor. Y me acuerdo en un tiempo, hará 18 años, 17 años, ella tuvo la pérdida de una de sus hijas. Su hija tenía 28 años y tenía 2 criaturas y falleció. Y con mi esposa estuvimos en ese preciso momento, llegamos cuando recién había sucedido. Y en esos momentos, hermanos, es estar. Es llevar la presencia de Dios, no decir nada, para que el único que le pueda consolar sea el Señor Jesucristo. Creo que ya a la semana la hermana estaba nuevamente en la iglesia con nosotros, dirigiendo las danzas, las coreografías, liderando toda la limpieza del templo, haciendo un montón de actividades y siempre con ese ímpetu hacia adelante. Esa es la iglesia del Señor. Las florentinas, las violetas, en el anonimato, allí, viviendo precisamente la palabra del Señor. Por cuanto lo hiciste por uno de estos pequeños, por mí lo hiciste. Y así era la vida también de Pedro, porque el texto acá sigue hablando que las iglesias lógicamente tenían paz, estaban fortalecidas, se acrecentaban en el poder también del Espíritu Santo, se movían. Y dice que aconteció que Pedro, visitando a todos, Pedro visitaba a todos, Pedro tenía comunión con todos. Nosotros los viernes, los que servimos a Dios, ya este viernes todas las columnas, los que pueden venir, algunos trabajan, otros tienen problemas de salud, otros tienen algunos inconvenientes. Bueno, no hay problema, pero algún viernes venite y los viernes nos reunimos para tener comunión, para hablar, para idear cosas. Este viernes se formaron 13 grupos evangelísticos, este viernes se armaron también varios grupos de oración y es impulsada la iglesia justamente a eso, a evangelizar, a visitar a los que están en los hospitales, a los enfermos, ahora en los geriátricos, a visitar a la gente que anda en las plazas, como el ministerio de las hermanas
que le van a hablar a las manteras, y van llevando allí la palabra, van llevando la esperanza. Bueno, Pedro dice que estaba visitando a todos. Ahí ya podemos ver una buena característica, ¿no?, de la cual nos va pidiendo el Señor. Hay veces que tenemos un tiempo, no sabemos qué hacer con él. Pregúntate, ¿a quién podés visitar hoy por hoy con la tecnología? ¿A quién podés llamar? ¿A quién le puedes mandar un WhatsApp? ¿Con quién puedes hacer un Zoom? ¿A quién le podés preguntar, cómo andás? No te veo en la iglesia. Es la tarea de todos. Todos los que sirven al Señor serán honrados precisamente por el Señor. Y Pedro venía haciendo ese trabajo y vino también a los santos, dice, que habitaban en Lida. O sea que él predicaba a los que no conocían a Dios y visitaba también a los santos. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas. Y dice que estaba paralítico hacía 8 años. Pedro lo mira y le dice, Eneas, levántate, el Señor te sana. E inmediatamente dice el texto que Eneas se levantó de esa parálisis. Esos son milagros que ocurren, son milagros que pueden ocurrir. El tema es estar en una sintonía que Dios nos pide. El tema es cómo dar esa frase de autoridad para que ocurra allí un milagro. Seguramente usted ha visto que algún hermano, una hermana, algún siervo dio la palabra y algo ocurrió, pero es un trabajo de la iglesia. Estas señales seguirán a los que creen, pero hay que andar como Pedro. Hay que ir teniendo comunión con los hermanos, hay que visitar a la gente, dar una palabra, llevar la esperanza, ir predicando justamente la palabra de Dios si nos hemos convertido a Cristo. Y enseguida dice, se levantó y lo vieron todos y se armó un gran revuelo y entonces le llamaron, él estaba en la ciudad de Lida y en Sarón, los cuales dice, se convirtieron al Señor. Y había entonces en Jope también una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Cuando Pedro llegó ahí le decían, oh, esta hermana, era una Violeta, se metía en todo. Miren, la hermana Violeta en su tiempo, su apogeo de servicio, estaba aún en los bautismos, en todo se metía la hermana para servir a Dios. Y, ¿no tenés ropa blanca? Yo te la preparo. Agarraba una sábana, lo envolvía como niño envuelto, ¡pac!, al agua. Y nada impedía, ¿no?, el servicio al Señor y que las personas no se bauticen. Y acá le contaban, Dorca era una mujer, vos sabés, mirá, acá están los vestidos que nos hacía, era una hermana de bendición. ¿Qué dicen los hermanos de nosotros? ¿Qué dicen las hermanas de nosotros? Porque eso es parte de la iglesia, hermanos. No, yo me llevo bien con Dios. ¿Y con el hermano? ¿Y con la hermana? ¿Qué le estoy dando a mi hermano y a mi hermana? Le estoy dando una palabra de ánimo, le doy una palabra de fe para que ocurra un milagro. Lo bendigo con algo, como pasó aquí con esta hermana Dorca, que hacía allí vestidos, le arreglaba los vestidos, no sé bien qué hacía, pero era de bendición. Porque la palabra apostólica es la misma que nos ha dado el Señor. Mejor es dar que recibir. Así era la iglesia primitiva, estaban en esa onda, ¿no? Ellos venían, pero esto no es lo importante de lo cual usted tiene que saber para que se parezca a esa iglesia primitiva y ocurran también con su vida los mismos milagros que pasaban aquí con Pedro. Dice que cuando Pedro le dijeron para que esta hermana Dorca había muerto, dice, bueno, salgan todos de acá, salgan todos, y oró, porque la incredulidad te apaga la fe. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por la incredulidad. Si usted tiene un ministerio, un servicio, usted quiere que la presencia de Dios esté en su vida, gracias, y vaya con usted, no se rodee con gente incrédula, no se rodee con gente que duda, que chismosea, etcétera, etcétera. No estoy hablando de paganos o de gente mundana porque nos tendríamos que ir de este mundo. Estoy hablando de personas que se dicen creyentes, pero andan en incredulidad. ¿Qué va a pasar eso? No, no es para este tiempo. No, el pastor esto, la hermana otro. Usted tiene libertad de hacer lo que quiera. Puede juntarse con esa gente o no.
porque la Biblia dice, todo me es lícito. Lo dice más fuerte porque hay hermanos que por ahí no lo saben. Todo me es lícito. Yo puedo hacer lo que quiera. Vos, hermano, acá no te vamos a prohibir nada. Vos podés hacer lo que quieras. Vos podés hacer lo que quieras. Pero enseñamos la palabra de Dios. Y al tomar la palabra de Dios vamos teniendo entonces ese beneficio. ¿Qué debo hacer para ver esos milagros, para parecerme a esa iglesia primitiva? Es solamente una cosa. Así que presta atención. Todavía no la dije. Así que cuando la diga se termina el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Vos querés que termine. Vemos a un Pedro que le dice a Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¿Qué tenía Pedro para tener esa revelación? ¿Cómo es posible que ahí estaba Jesús, los discípulos, estaba Pedro? Nadie sabía quién era Jesús. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué le vino esa revelación a Pedro en ese momento? ¿Por qué la mayoría de la gente, aún los discípulos, no lo sabían? ¿Y por qué Pedro sí lo sabía? ¿Por qué ocurren milagros en este tiempo, pero a vos quizás no te están ocurriendo muy poco, como el ángel del estanque de Bethesda, ¿no? Que estaba ahí cada tanto, pero entra siempre uno, recibe el hermano aquel, el otro. Yo hace como unos 34 años que no recibo nada. No, el Señor renueva cada mañana sus misericordias. Y no es por obras, sino es por fe. Y cuando arreglamos nuestra vida delante de Dios y le seguimos, Dios es misericordioso, porque lo que Él nos da, ¿quién lo merece? Nadie lo merece. Pero Él lo da de pura gracia, de puro amor, porque somos sus hijos y nos bendice. Cuando Pedro se levanta en Pentecostés y le da un mensaje, esto es lo dicho por el profeta Joel. No estamos aquí borrachos, sino que el Espíritu Santo vino sobre todo ello y los llenó con ese poder. Esto está escrito, pero esto también es para ustedes. Y empezaba a predicarles y a hablarles con autoridad. Y fue tan impactante ese sermón que 3.000 personas se convirtieron. Y si usted analiza el primer sermón, Pedro le dice, ustedes mataron al autor de la vida. Fueron ustedes los que le crucificaron, pero bueno, fue por vuestra ignorancia. Lo que tienen que hacer ahora es convertirse. Lo que tienen que hacer ahora es arrepentirse y convertirse. Y les van a venir tiempos de refrigerio. El miércoles decíamos que una cosa es arrepentirse y otra cosa es convertirse. El arrepentimiento lo sabe Dios realmente si fue así. Yo no lo puedo saber si vos te arrepentiste alguna vez realmente de tus pecados, pero Dios lo sabe y vos también lo sabés. Y la conversión es externa, la conversión se ve. Esta persona antes bebía, ahora no bebe más. Decía malas palabras, ahora no dice más. Maltrataba a su esposa, ahora maltrata más. Se ve. ¿Qué se ve en nuestras vidas? El arrepentimiento no sé, no, yo soy creyente, pero la conversión es lo que se ve. Y Pedro le dice, no es solo arrepentíos y convertíos. Y el mensaje fue duro. Y 3.000 personas se convirtieron y se bautizaron. ¿Cuál era el secreto de Pedro? Él no era una persona que podía tener un léxico educado. Era un pescador rústico. Él no era una persona preparada intelectualmente. Era una persona sin letras del pueblo. ¿Qué era lo que hizo Pedro para que 3.000 personas se convirtieran si no había redes sociales para promocionarlo? ¿Qué es lo que tenía Pedro que necesitamos nosotros para que ocurran también esos milagros, esa vida de poder? Que tengamos un mensaje que le llegue al alma a la persona, que le golpee en lo íntimo de su ser y lo lleve al arrepentimiento o lo lleve a alejarse de vos porque sabe que le estás diciendo la verdad y que contra la verdad no hay nada. Pero a veces somos tan débiles que queremos endulzar y ponerle un moño a la palabra de Dios. Le estamos quitando el filo.
La palabra del Señor hay que hablarla como está, con sabiduría y con amor, la verdad en amor, pero la palabra es una espada de doble filo. Pedro hablaba la palabra. La gente se convertía y sus palabras estaban ungidas para que se levante Eneas y para que resucite Dorcas. Nosotros también podemos ir sanando a los enfermos, como dijo el Señor, del alma. Vine a sanar a los quebrantados del corazón y también a sanar a los enfermos del cuerpo, como lo hacía el Señor, como Dios ungió a Jesús de Nazaret y éste anduvo haciendo bienes porque Dios lo llenó del Espíritu Santo y poder, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque el Dios estaba con él. ¿Cuántos quieren estar con Dios? Y Pedro iba imitando precisamente a su maestro. Pablo dice lo mismo, imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. Y realmente en Pablo, por medio de sus manos, dice Dios, hacía milagros realmente extraordinarios. ¿Qué es lo que tenían estos hombres? ¿Qué es lo que tenía esta iglesia? ¿El mensaje era de ellos medio rebuscado para quedar bien con todo? No. Ellos daban la palabra precisa. En ellos estaba el poder del Espíritu Santo, estaba la integridad, estaba el arrepentimiento, pero también estaba la conversión. Si todavía no has llegado ahí, no hay problema. Estás en camino. Pedro también fracasó cuando dijo, yo voy a dar la vida por ti. No, ahora no la vas a dar, lo harás después. Ahora no, Pedro, me seguirás después, me seguirás con todo tu corazón después. Ahora no estás preparado. Ahora te arrepentiste, pero no te convertiste, Pedro. No, que yo voy a dar la vida por vos. Y lo negó. Pero después, él creció. Decirle al que está al lado, estás creciendo. Poquito, pero estás creciendo, hermano. O mucho, no lo sé. Pero estamos creciendo porque la palabra del Señor es la que nos alimenta y nos llena. No tenía tecnología, no tenía marketing. Ellos confiaban en la palabra del Señor. Ellos se levantaban en el nombre de Jesús y los enemigos de la iglesia huían. ¿Qué es lo que tenían? Hoy lo vas a saber. La iglesia estaba en paz, la iglesia estaba edificada. La iglesia tenía temor de Dios. Sabía que allá afuera Dios la veía. A veces somos santos acá adentro y allá afuera tenemos que hacer lo mismo allá afuera que acá adentro. Se acrecentaba, la iglesia crecía, era fortalecida por el Espíritu Santo, había una vida milagrosa y algo hacía esta gente para que Dios se manifieste de esa manera. Gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Un ratito antes, Pedro y Juan iban caminando hacia el templo y allí en la puerta había una persona lisiada de nacimiento. Me da una limosna. No tengo plata, le dice Pedro, tampoco tengo oro, pero yo tengo algo, lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y se levantó. Nosotros también, hermanos, podemos ver esas maravillas de parte de Dios, levantando personas que están caídas, que están fracasadas, que están heridas, que están llenas de temores, algunas pronto al suicidio, sin encontrarle ya el sentido a la vida, golpeados. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién irá? ¿Quién dará esa palabra? Pero hay que ir haciendo algo, porque si no son simplemente palabras. Pedro iba, se sanaba Eneas, Pedro iba, se sanaba este lisiado, Pedro iba, resucitaba a Dorcas. Nosotros también a tantos que están muertos en sus delitos y pecados, los podemos ir resucitando. Quizás no veamos muchas resurrecciones naturales, pero te puedo asegurar que vamos a ver muchas resurrecciones espirituales de gente muerta y perdida en sus pecados, pero salvadas y resucitadas para la eternidad. Amén. Gloria a Dios.
Fuerte el aplauso al Cristo de la gloria. Dice que ellos iban juntos. Pedro y Juan subían juntos al templo. A la hora novena, a la hora de la oración. Había un horario donde se reunían a orar. Es lo que estamos haciendo en los grupos de oración. Que se pongan de acuerdo los grupos, una hora de oración. ¿Cuál es tu hora de oración? Puedes orar solo en tu casa, en un horario, porque por ahí no podés coordinar por ahora. Bueno, pero anda orando, porque es lindo tener un grupito también. Pero lo importante es orar, ¿no? Y con tu esposo, con tus hijos o con los hermanos. Porque es muy importante, porque también eso va a hacer que tengas solucionado quizás ese único requisito que necesitamos hoy saber para que Dios se mueva con poder en nuestra vida y ocurran verdaderamente esos milagros. También la palabra del Señor nos habla que el Señor será retenido allí en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. Hechos 3, sigue Pedro. No le leo todos los capítulos porque vamos a estar, se nos va a hacer muy tarde, pero sí en Hechos 3, 20, Pedro sigue hablando. Y dice que Dios va a enviar a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ya Cristo había resucitado y ya Cristo estaba sentado a la diestra de Dios. Y Él estaba predicando como Cristo le enseñó. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Hasta cuándo va a estar Jesús ahí arriba? Hasta la restauración de todas las cosas, dice Pedro. Es necesario, se lo leo otra vez. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Así que el Señor, cuando vea la restauración de todas las cosas, sin ningún problema, Él va a venir aquí a la tierra. O sea que estamos en una etapa, hermanos, en este tiempo, donde Dios está trabajando con cada uno de nosotros, con la iglesia, para restaurar todas las cosas. ¿Cómo está tu interior? ¿Tenés la paz que dice aquí tenía la iglesia primitiva? ¿Hay paz realmente en tu corazón? Bueno, el Señor quiere restaurar tu interior. Él está trabajando para restaurar tu interior. ¿Está fortalecido realmente o es una apariencia? ¿Tenés temor de Dios o aparentás acá y allá afuera sos otra cosa? Sé sincero, examínate a ti mismo. Me voy a examinar yo también a mí mismo con esta palabra, porque Dios está restaurando. Y cuando todas las cosas sean restauradas, va a enviar a Jesucristo. ¿Cómo está tu matrimonio, hijo de Dios? ¿Te dije hoy que te quiero, cielo? Te quiero, te digo otra vez. Ay, ya me perdí el mensaje. Ya se me fue. Veo un corazón por ahí. Noé era un pregonero de justicia. Noé fue usado para restaurar su iglesia, o la iglesia de Dios. La iglesia de Noé era su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y ahí servían y trabajaban en el arca con Noé. Los hombres clavando ahí las maderas y las mujeres haciendo unos ricos mates dulces. Y estaban ahí. Había un pregonero de justicia. La Biblia dice que Noé condenó al mundo. Había un hombre, había una familia, había una iglesia que había sido restaurada. 8. Y Dios mandó el diluvio. Nosotros sabemos que cuando Cristo vuelva, vienen juicios tremendos. ¿Cuándo va a ser? Cuando nosotros como hijos de Dios tengamos esa verdadera paz en Cristo. Cuando realmente se vea ese arrepentimiento, Dios lo vea en nuestro interior, un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión. Yo sé que acá hay hermanos que andan así, Yo sé que andan así. Otros están creciendo en esto,
Es así la iglesia. Y otros por ahí no le interesa tanto, pero el Señor quiere restaurar a todos, todas las cosas. Tu interior, tu vida, tu matrimonio, la iglesia. Todo lo que estamos viviendo en la iglesia es una restauración del Señor. Porque al Señor le interesa cada almita, cómo la va a cuidar la iglesia para que pueda ser también un instrumento útil para Dios, o sea, una ovejita alimentada y guardada. Y esto ha creado mucho entusiasmo en la mayoría de ustedes para poder involucrarse en algún área, porque quiere servir a Dios y bueno, todos juntos hacer algo por esta causa. Y entonces el Señor, dice la palabra, añadía en ese tiempo los que habían de ser salvos. Mandaba gente porque la iglesia estaba restaurada, cada uno estaba bien en su interior, transmitía esa palabra ungida, esa palabra de poder. No andaba con vuelta, la verdad pero en amor. El estar visitando, hablando en este tiempo, bueno, con la tecnología, ministrando. Entonces había una contención en el